El enigma de Anastasia Romanov. El zar Nicolás II se despertó aquella mañana con un presentimiento extraño. No era miedo ni ansiedad, sino una sensación difusa que se deslizaba como una sombra por los corredores del Palacio de Invierno. Anastasia, su hija menor, jugaba en su habitación, mientras el mundo exterior comenzaba a agitarse con rumores de revolución y descontento. La familia imperial continuaba con sus rituales diarios, ajena o incapaz de percibir la magnitud de lo que se acercaba. El ambiente en San Petersburgo se volvía cada vez más tenso. Las noticias sobre protestas, huelgas y disturbios llegaban como ecos distantes, pero cada día más cercanos. La corte trataba de mantener la normalidad, y los niños Romanov seguían jugando, riendo y estudiando, mientras la ciudad a su alrededor se transformaba en un lugar donde la estabilidad comenzaba a desmoronarse. Anastasia percibía, sin comprender del todo, que algo importante estaba cambiando en el mundo, un cambio que pronto afectaría su vida de manera irreversible. El traslado a Tobolsk fue un viaje lleno de silencio y de ansiedad contenida. Los paisajes que se veían desde el tren parecían más fríos, más distantes, como si la tierra misma estuviera apartándose de ellos. La familia estaba vigilada constantemente, y cada gesto era observado. La casa en la que vivían ahora estaba lejos de la opulencia del Palacio de Invierno. Las paredes blancas y el mobiliario sencillo contrastaban con el lujo que conocían, y el miedo que flotaba en el aire era casi palpable. Los días se convirtieron en rutinas estrictas, donde los niños aprendían a medir sus palabras, a observar silenciosamente, a moverse con cuidado. La inocencia de Anastasia comenzaba a enfrentarse con la realidad del encierro. El frío y la vigilancia constante eran recordatorios de que su seguridad estaba en manos de otros, de que la vida que conocía había cambiado para siempre. Cada sonido extraño, cada sombra que pasaba por la ventana, aumentaba la tensión que impregnaba la casa. El viaje hacia Ekaterimburgo estuvo lleno de presagios. La nieve crujía bajo los carruajes y los trenes, y Anastasia sentía que cada paso los acercaba a algo desconocido, algo que la historia aún no estaba lista para revelar. La casa Ipatiev se alzaba entre la oscuridad de la ciudad, imponente y silenciosa, lista para convertirse en escenario de un destino que cambiaría la historia para siempre. Las noches eran largas, los silencios pesados y cada guardia que se movía por la casa parecía un espectro que vigilaba sus vidas. La madrugada del 17 de julio de 1918 llegó con un silencio inquietante. La casa Ipatiev, que hasta entonces parecía inmutable, estaba envuelta en una calma que solo precede al desastre. Anastasia y su familia fueron despertados abruptamente. Los guardias entraron con rostros implacables y palabras cortantes, guiando a todos hacia la habitación destinada al final de su historia. La niña, todavía soñolienta, sintió que el aire estaba cargado de electricidad, un presagio que no comprendía del todo. El frío cortaba la piel, y los pasos resonaban como tambores en un corazón tembloroso. Los soldados los rodeaban, formando un círculo invisible de amenaza. Anastasia, asustada, se aferró a su madre y a sus hermanos, buscando refugio en los brazos que siempre le habían ofrecido seguridad. Pero esa seguridad ya no existía. La casa, que parecía sólida, parecía vibrar con un destino oscuro. La luz de las velas proyectaba sombras que se alargaban y se retorcían, como si el mismo palacio llorara por lo que estaba a punto de ocurrir. Los disparos comenzaron, primero confusos, luego inevitables. La confusión llenó la habitación. Gritos, golpes, el retumbar del miedo. Anastasia, atrapada en el horror, no entendía cómo el mundo podía volverse tan cruel en un instante. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos, mientras las figuras de los soldados se movían con determinación mortal. El tiempo parecía dilatarse y comprimir al mismo tiempo. Cada segundo se sentía eterno, cada movimiento era crucial, cada mirada un aviso silencioso. Anastasia escuchaba a su familia, susurrando palabras de consuelo y miedo, intentando mantener algo de humanidad en medio del caos. La sangre, el grito y el terror llenaban el aire, transformando la habitación en un escenario de pesadilla. En medio de la confusión, algunos miembros de la familia fueron empujados a la oscuridad de los rincones, mientras otros se enfrentaban al destino sin posibilidad de defensa. Anastasia, a pesar de su miedo, encontró instantes de coraje. Abrazar a sus hermanos, susurrar palabras que intentaban calmar el horror, incluso cuando entendía que nada podría detener lo que venía.
Los minutos se extendieron como horas, y con cada sonido, cada golpe, el final se acercaba. La pequeña comprendía, en un nivel que superaba su edad, que la historia de su familia, de la dinastía Romanov, estaba siendo escrita con sangre y miedo, y que las paredes de la casa Ipatiev guardarían por siempre la memoria de ese instante oscuro. Décadas después de la desaparición de la familia Romanov, los ecos del pasado comenzaron a emerger de manera inquietante. Excavaciones en Ekaterimburgo y otras localidades cercanas empezaron a desenterrar restos humanos que correspondían, según los análisis, a miembros de la familia imperial. El mundo, ansioso por respuestas, observaba con una mezcla de fascinación y temor. Cada descubrimiento se convertía en un recordatorio de la tragedia, pero también en un misterio más profundo. ¿Había sobrevivido Anastasia? Los documentos de archivo y los testimonios se cruzaban con los hallazgos arqueológicos, y la historia comenzaba a reconstruirse pieza por pieza. Los esqueletos encontrados revelaban detalles de la masacre, confirmando parte de lo que los rumores y relatos habían sugerido durante años. Sin embargo, entre esos restos no siempre se encontraban pruebas concluyentes de la presencia de Anastasia, lo que mantenía vivo el enigma que fascinaba a historiadores y al público en general. La investigación científica, con análisis de ADN y comparaciones con descendientes de la familia, se convirtió en la clave para resolver uno de los misterios más enigmáticos del siglo XX. Pero incluso la ciencia, tan meticulosa y exacta, no podía disipar por completo las dudas. Las leyendas sobre la supervivencia de Anastasia seguían circulando, mezclándose con la evidencia real, generando un fascinante contraste entre mito y realidad. Mientras tanto, el mundo se sumergía en historias, libros y películas que intentaban dar forma a lo que nadie podía afirmar con certeza. La figura de Anastasia se volvía cada vez más simbólica, una mezcla de tragedia, misterio y esperanza, de niña perdida y de joven que quizá había escapado de las manos de la historia. Cada testimonio, cada hallazgo arqueológico alimentaba la fascinación global. Con el paso del tiempo, la historia de Anastasia Romanov se consolidó como un misterio que atravesaba generaciones. Un relato donde el mito y la realidad se entrelazaban de forma inseparable. A pesar de los hallazgos científicos, las reclamantes y los relatos contradictorios, la imagen de Anastasia permanecía viva en la memoria colectiva, recordándonos que algunas historias nunca se cierran del todo.